Una vez comprendido el concepto de qué es contabilidad, el siguiente paso es entender qué son las cuentas contables. Recordemos la definición de contabilidad que habíamos estudiado previamente. Al inicio se encontraban 5 verbos en infinitivo que tenían que ver con las 5 tareas principales de qué es la contabilidad: recolectar, clasificar, registrar, resumir y comunicar. Bueno, el segundo verbo, el de clasificar, es el que nos atañe en este momento porque es el que tiene que ver con las cuentas contables. Las cuentas contables son aquellos elementos en los que yo hago las clasificaciones. Ahora, comenzamos. Les comento que existen 5 tipos de cuentas contables principales que abarcan todas las subclasificaciones. Son activos, pasivos, patrimonios, ingresos y cuentas de gasto. Vamos a comenzar con cada uno de ellos. El primer concepto que viene es: ¿qué es un activo? Bueno, un activo es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados del cual resulta probable la obtención de rendimientos futuros. Aquí es importante que nos aprendamos las letras que están en verde. Un recurso controlado. Yo tengo que tener control sobre el recurso del que estamos hablando, que viene de sucesos pasados. La contabilidad es histórica y siempre las cosas tienen que venir de sucesos pasados. Y el punto principal, que muchas veces diferencia entre si es activo o no, es el tema de la obtención probable de rendimientos en el futuro. Ahora, ¿qué le llamamos rendimiento? Los rendimientos los percibimos mediante beneficios económicos, que puede ser ya sea que el elemento, el recurso controlado se trate de un bien productivo, o sea, es una maquinaria que me sirve a mí para producir más, o es un bien que va a tener conversión en el proceso, es decir, puede ser la materia prima que se involucra en un proceso productivo, o la capacidad de producir pagos en el futuro. Por ejemplo, un activo financiero me da a mí la posibilidad de que simplemente me desembolsen en el futuro. Hay algunas características interesantes propias de los activos que deberíamos de considerar. Por ejemplo, el marco conceptual de la NIF nos indica que no es necesario que haya habido un desembolso, una erogación onerosa por parte de la entidad para obtener el activo. Puede ser que el activo es gratuito. Tampoco es necesario que el activo sea tangible. Pueden haber activos que no tienen sustancia corpórea, como por ejemplo los activos intangibles que son tratados en la NIC 38. O inclusive los instrumentos financieros. Una cuenta por cobrar no precisamente siempre está sustentada con... puede tener una asociación a un papelito, pero propiamente el papelito no es el activo es el derecho que hay por detrás, la conceptualización social que hay detrás de una partida por cobrar. Tampoco es necesario que yo tenga la propiedad legal del activo, lo cual es evidente cuando contabilizamos, por ejemplo, arrendamientos financieros, o ahora que con la opción de NIF 16, los arrendamientos en general, desde la perspectiva del arrendatario, el que usa el bien. ¿Por qué? Porque el arrendatario está usando un bien por un largo prolongado de tiempo y sobre él va a obtener recursos futuros, va a obtener flujos de efectivo y viene de hechos pasados, es controlado y cumple con toda la definición. Pues el segundo tipo de cuenta que existe en la contabilidad son las cuentas de pasivo. Si los activos eran bienes y derechos que yo tenía para controlar y operar y obtener beneficios, los pasivos es todo lo contrario. Son obligaciones que yo tengo, que sí, que vienen de hechos pasados, pero que en vez de generarme a mí, más bien va a implicar que yo tenga que desprenderme de recursos. Esa es la primera definición. La definición tiene una segunda parte que dice es: o preste servicios que incorporen la obtención de rendimientos futuros. Cuando la norma nos dice esto, preste servicios, lo que se refiere es principalmente a lo que son los ingresos diferidos. ¿Qué son ingresos diferidos? Los ingresos diferidos tradicionalmente son situaciones en las que yo convengo con un cliente la entrega de un bien o un servicio, él me da el pago, o sea, me pagaron por anticipado, pero yo todavía no he entregado el bien o el servicio. Entonces a ese punto ese pago me implica a mí que yo tengo una obligación de completarle, de satisfacer algo que en la NIF 15 denomina obligación de desempeño. Entonces, hasta que yo no cumpla mi obligación de desempeño, yo en realidad lo que tengo es un pasivo porque tengo que pagarle a esta persona. Es importante comprender e interiorizar que un pasivo es tal siempre y cuando exista una obligación presente. Puede ser de tipo legal o puede ser implícita dependiendo de algunas condiciones y comportamientos que haya tenido la entidad en el pasado. Es una obligación presente cuando hay una expectativa de un tercero de que yo actúe de determinada manera.
La cancelación de un pasivo, cuando decíamos que nos desprendemos de recursos, puede darse de diferentes maneras, ya sea pagando en dinero, pagando con otro activo, no precisamente con efectivo, prestando un servicio, como el caso de los ingresos diferidos que comentábamos, sustituyendo un pasivo por otro pasivo, o sea, haciendo una renegociación. Hay un punto 5 que nos dice que es la conversión de un pasivo en patrimonio. Bueno, esto tendrá mucho que ver con los instrumentos híbridos de la que son descritos en la NIC 32, pero también puede venir de una negociación entre un socio y entidad que simplemente dice, bueno, aquel préstamo que usted me dio ahora va a ser patrimonio. O bien podría ser por un tema de que el acreedor renuncia a sus derechos de cobro y en tanto yo ya no tendré ningún pasivo. Tercer tipo de cuenta será el patrimonio. ¿Qué son las cuentas de patrimonio? Bueno, la norma no profundiza mucho en decirnos qué es el patrimonio, pero lo que nos dice básicamente es que la parte residual de los activos de una empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Entonces traduzcamos esto, es la diferencia entre lo que yo tengo para producir una vez que le quito todo lo que le debo a terceros. Entonces, de todo lo que tengo, hay una parte que se la debo a terceros y una parte que no se la debo a terceros, que en realidad es de mis dueños, de mis socios. Eso es el patrimonio, lo que le queda, la parte de la propiedad que es de mis dueños, de mis socios. Contablemente hay algunas cuentas, características de la parte patrimonial de una entidad, como por ejemplo es el capital social, que será el capital accionario, las cuotas, depende de cómo se haya organizado el derecho comercial en cada uno de los países. Existe algo que normalmente conocemos como aportes extraordinarios, que tiene toda una doctrina por detrás en el ámbito legal, que básicamente son aportes de los dueños de la entidad que no constituyen acciones. Adicionalmente, dentro del patrimonio tenemos algo que serían las utilidades retenidas y las reservas. Las reservas normalmente son partecitas de las utilidades retenidas que se reservan para que no sean distribuidas y no descapitalizar la entidad. Eso lo veremos con más detalle a futuro. Pero las utilidades retenidas es lo que nos interesa a este punto. Las utilidades retenidas vendrían siendo los resultados acumulados, las ganancias acumuladas que ha tenido una empresa desde su fundación hasta la fecha de corte, hasta el día de hoy que la volvemos a ver. Pero todo eso son las utilidades retenidas que tiene una entidad de este periodo y de periodos anteriores, para no complicarnos. Luego vienen las cuentas de ingresos y gastos. Si nos ponemos a ver las cuentas de activos, pasivos y de patrimonio, constituyen cuentas de situación. Son cuentas que me dan a mí una foto en un momento en específico. En tanto que las cuentas de ingresos y gastos son cuentas de acumulación, que lo que buscan es reflejarme un desempeño a lo largo de un tiempo en específico. Entonces, yo por lo general puedo sacar una foto de la situación de una empresa en un momento, pero para medir el desempeño no me puedo quedar con una foto de un momento. Yo los desempeños normalmente, o es necesario medirlos a lo largo de un tiempo que normalmente suele ser un año. Entonces por eso utilizamos cuentas de ingresos y gastos para medir esos incrementos y disminuciones patrimoniales que existen producto del desempeño de la entidad, lo que realmente está sucediendo en el día a día, y las acumulamos a lo largo de un año. ¿Qué es un ingreso? La norma nos dice que los ingresos ordinarios son aquellos que provienen de las actividades de la empresa, por ejemplo la prestación de servicios, intereses ganados, o también de algunos tipos de ganancias que no están relacionadas propiamente con cuál es mi actividad comercial, como por ejemplo cuando yo tengo una ganancia vendiendo un activo. En resumen, un ingreso es un incremento patrimonial que yo obtengo, ya sea por mi actividad comercial o por algún otro tipo de actividad que me generó beneficio, como por ejemplo la simple tenencia de un activo, y que me representan incrementos en el patrimonio. ¿Por qué son incrementos en el patrimonio? Porque cada vez que yo obtengo ingresos, por lo general estoy obteniendo algo a cambio. Yo cuando presto un servicio, lo que espero es que me paguen. O sea, recibo dinero, o si hoy una venta a crédito, recibo un activo llamado cuentas por cobrar. Tengo un derecho para cobrar. Entonces, como el dinero y la cuenta por cobrar son activos, recordemos que patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos. En la medida que yo ejecuto más de mis actividades y obtengo más ingresos, mis activos se van incrementando y en consecuencia mi patrimonio.
En tanto, los gastos son las partidas que yo, en las que yo incurro para poder mantener mi negocio. Yo no, vamos a ver, las empresas no buscan tener gastos porque sí, sino que los gastos tienen un objetivo que es procurar mantener en situaciones normales las transacciones del negocio, la operatividad del negocio. Básicamente los gastos vendrían siendo el precio que pagamos para mantener el negocio en operación. Eh, a este punto, si son algunas preguntas, está la caja de comentarios. Es importante que comprendamos las definiciones y para ello lo más recomendable es hacer un ejercicio de preguntarnos, mira, ¿qué activos tengo yo? A nivel personal, ¿cuáles son los objetos, los bienes, los derechos que yo tengo que me generan un beneficio? Olvidémonos de los flujos de efectivo. Pensemos, ¿qué sí me genera un beneficio? Por ejemplo, a mí el PlayStation, el televisor, me genera un beneficio, me genera diversión, por algo los compré. Entonces, esos son mis activos, por ejemplo. En cambio, una obligación, ¿cuáles son las deudas que yo tengo? No sé, compré mi carro financiado, entonces ese préstamo que saqué para obtener mi carro, bueno, me dio lugar a que tengo un carro que también es un activo, porque es un recurso controlado que me genera beneficio, me ayuda a transportarme. Y por otra parte tengo una obligación, porque tengo que estar pagando durante un plazo de tiempo una determinada cantidad de dinero hasta cancelar mi deuda. ¿Cuáles serán mis ingresos? ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son las transacciones que yo ejecuto que me dan ingresos? Bueno, en particular yo sí trabajo, entonces mis ingresos son mis salarios o mis honorarios profesionales. Pero digamos que no todos trabajan, habrá algunos que solo estudian. Bueno, esas personas que solo estudian, ¿cuáles son sus ingresos? Y puede ser la mesada, puede ser que mamá, papá me pagan la universidad. Bueno, eso es un ingreso. ¿Y cuál es la actividad que yo ejecuto para que me den la mesada? Bueno, la actividad mía es ser un hijo, ¿eh? Ser un buen hijo. Puede ser que esa sea la actividad que me genera mis ingresos. Igual me parece que la mayoría de personas en algún momento de la vida transamos con mercaderías, con bienes o servicios y eso nos genera ingresos. ¿Y cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son aquellas cosas que no precisamente me generan a mí un bien que me va a generar beneficios a futuro, pero que son cosas que consumo hoy y me mantienen operando? Ya el gasto en comida, la comida se come, se digiere y hasta ahí llegó. Es un ejemplo de qué son los gastos. En la medida que avancemos vamos a comprender un poco mejor estas definiciones. Lo que sí es importante es que las estemos repasando de manera constante para interiorizarlas cada vez mejor. Muchas gracias.